Hola gente, aquí estoy de nuevo. Mi nombre es Juliana Hipóliti y este taller se llama El arte de narrar historias. Esta es nuestra clase, super clase magistral número 3 y se trata de las fórmulas. Y esto no tiene nada que ver con matemática, con analítica, con estadística, con física, no. Fórmulas para escribir historias, porque es más fácil si nosotros ponemos un poco una sumatoria de esto más esto más esto y ya sabemos cómo va la cosa. Entonces, preparados, acción por aquí. Esto es una especie de recapitulación de todo lo que hemos visto sobre cómo empezar a escribir una historia, más lo que deberíamos poner, más que debería seguir, ¿no? Esto, hasta aquí, vamos a llegar a, digamos, el empezar un poco responder las preguntas del periodismo en la narrativa, y en la próxima clase vamos a estar hablando del nudo, de la estructura y de todo eso, ¿vale? Aquí vamos a seguirnos enfocando, todavía estamos arrancando. Ya la clase pasada, con la clase pasada deberíamos tener un tema elegido, ahora vamos a recordar, esto es como una clase extra, vamos a recordar de qué se trata. Entonces se recuerdan que había sugerido empezar con una escena. A esa escena le íbamos a sumar un sentimiento que generase empatía en la persona que te está leyendo, y luego tal vez al primer, tercer párrafo durante el resto de la historia ir respondiendo el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el por qué, que son las preguntas que ya dijimos de los tres marcianitos. Vamos a explicarle a la gente de qué estamos hablando porque no todo el mundo está en nuestras cabezas. Entonces empezamos con la escena. Y esta es una escena, por cierto, de cómo empieza. Yo soy una gran fan de cómo empiezan los libros. O sea, yo voy a la librería, leo la parte de atrás del libro, luego abro y miro la primera parte. Si esa primera parte a mí me convence, entonces yo compro el libro. Si no, no, ya es así mi forma. Entonces, yo como soy fanática, las colecciono más o menos por mi cabeza, y hoy estuve tratando, cuando estaba montando esta clase, estuve tratando de recordar algunos libros que me impactaron y unirlos a estas fórmulas. Entonces, este es Cien años de soledad, fan de Cien años de soledad soy yo totalmente, de Gabriel García Márquez. Y él empieza con esta escena. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas, enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo hermoso. Entonces, ¿cuál es la escena? Tú te vas un poco imaginando, no nada más el pelotón de fusilamiento, este hombre lo van a fusilar, lo van a matar ahí, pero él además está yendo atrás, una vez que su padre lo llevó a conocer el hielo, la nieve. Y luego te habla un poquito de Macondo, 20 casas de barro, caña brava y tal, ¿vale? La siguiente fórmula, número 2, es la confesión, y ya saben ustedes que este es uno de mis libros favoritos, y por supuesto que lo tenía que volver a poner aquí. Generar un sentimiento. Ojo, la empatía puede ser como, sí, a mí también me pasó eso, o yo me siento como tú te sientes, o también podría ser un sentimiento como de tristeza, un sentimiento de culpa. Es generar algo que sentir en la persona que te lee, ¿vale? Entonces, esto es igual. Confesión, generamos sentimiento en la gente, porque solamente con el sentimiento esa persona va a querer seguir allí leyéndote. Y al tercer, cuarto, quinto párrafo vamos a ir respondiendo las preguntas: ¿qué, cómo, por qué, cuándo? ¿Ok? Entonces, este es el túnel de Ernesto Sábato, y él empieza con una confesión. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. ¿Qué puede ser una confesión? Cuando amamanté a mi primer hijo, no me gustó. Lo odié como se odia a la peor de las cosas. Una confesión que algunas mujeres no se atreven a decir, pero que otras se sentirán muy identificadas. O que la mayoría entenderán que no es un proceso como tan fácil y tan idílico como se pinta, como se dice. Una confesión puede ser, no me gusta cuando me viene la regla, o me gusta cuando me viene la regla.
infinidad de cosas, pero eso es algo que te haga atraer la atención de la persona que lee. ¿Por qué esta persona está escribiendo esto? Porque él me está confesando este secreto que se supone que es para él o para ella y me lo está diciendo a mí precisamente. ¿Ok? Recuerden que todo se trata de atraer a la persona que te lee. Tercera fórmula, la frase. Un wow. Luego, empatía, reflexión. Hagamos que el lector se quede pensando en qué pasaría sí o por qué estamos pensando en esto, como aquel de Gabriel García Márquez que leímos antes, que era sobre el poder de las palabras, como decir, oye, este señor es un padre que predica la palabra y que a mí me iban a atropellar, me atropellaron en una bicicleta y él le dijo, cuidado, y entonces yo me eché para atrás y me dice, mire usted el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra, y tú te quedas reflexionando. En fin, esto es Alicia en el País de la Maravilla, de las Maravillas de Lewis Carroll, y dice, Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿De qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Hay una frase, pues te lleva a pensar. Alicia debe ser muy pequeña, porque los niños pequeños tienen libros con dibujos. Pero aquí el escritor no te está diciendo nada, no te está describiendo a Alicia, no te está diciendo cuántos años tiene, te está diciendo simplemente estaba aburrida, su hermana estaba leyendo un libro, no le estaba haciendo ni el mínimo de caso, y además cuando ella intentaba ojear qué libro estaba leyendo su hermana, se da cuenta que no tenía ni un analogía. ¿Se acuerdan al que leímos de los grillos? Esto es más o menos por ahí. La fórmula 4 es empezar con una analogía, engañar al lector haciéndole creer que estás hablando de una cosa cuando en realidad estás hablando de otra, pero no engañarlo todo el párrafo durante todo el libro, durante todo el relato, sino para empezar, para crear ese impacto y esa sensación de querer más. De nuevo, vamos a la empatía y luego las respuestas. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Esta es La rebelión en la granja del gran George Orwell. El señor Jones, propietario de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna danzando de un lado al otro, cruzó el patio. Se quitó las botas ante la puerta trasera. Sirvióse una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. Esta realmente es una historia de animales, pero o sea, tú no lo puedes entender. El libro se llama Rebelión en la granja. ¿Quiénes se rebelan? Los animales se rebelan de esta manera. Los animales piensan y hablan. Te va descubriendo de qué va la historia, de qué va el cuento y el libro a medida que lo vas leyendo. Está súper bien. A mí me encanta esta manera de escribir. Como les había dicho también, la forma de, por ejemplo, escribir sobre el matrimonio infantil, podríamos escribir sobre la trata de personas de esta manera, podríamos escribir sobre el derecho a la vida o al aborto de esta manera. Ahí hay bastantes temas. En el caso de la descripción vamos a hablar de un lugar o de una persona o de una situación, luego vamos al wow, más wow, empatía, reflexión, eso que hace que el lector se quede ahí leyéndote. Y luego pasamos primer, segundo, tercer párrafo durante el relato a responder las preguntas siempre, ¿no? Siempre tenemos que estar tratando de solucionar estas dudas al lector. En este caso, seleccioné el principio. Todos estos párrafos de libros que he leído, todo esto que está por aquí, son principios de libros, no están a la mitad, no es el segundo capítulo, ni el tercero, ni el octavo, es el primero y así es como empiezan. Esto es El viejo y el mar de Hemingway. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces
la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero del arpón de la vela. Se dan cuenta que él está describiendo todo, absolutamente todo. O sea, era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo. ¿Te imaginas tú al viejo pescando allá? Tú no sabes si ese viejo tiene barba, pero te lo puedes imaginar. No hace falta la descripción como tal, aquí detallada, una barba medio afeitar. Yo podría decir que en muchos casos esas son las descripciones obvias. Aquí te lo lleva más allá. Te dice que es un hombre, tú te lo imaginas, yo me lo imagino con una cara demacrada, a lo mejor entristecida, porque este señor es un pescador que no pesca, que tiene mala suerte. Y que además hay un muchacho que siente compasión por él. Yo me lo imagino pues jorobado, con el peso, ¿sabes? Algo muy triste. Entonces es esa manera de escribir que te lleva o lleva al lector a hacerse su propia imagen de lo que sea que tú estás escribiendo. Y eso tiene mucho más mérito. Es decir, más allá que tú digas, era un viejo que tenía la barba medio afeitar, el cabello largo, pero que se estaba quedando un poco calvo por aquí atrás y llevaba camisetas y shorts, tú dices esto y ya la gente puede hacerse una idea de cómo va la historia. Esto es corto porque solo íbamos a repasar en esas, digamos, fórmulas, las formas de empezar que habíamos hablado antes. ¿Qué vamos a hacer durante la próxima clase? Durante la próxima clase vamos a hablar del conflicto, las escenas y los detalles, sobre todo del conflicto, porque, como ya lo he dicho antes, sin conflicto no hay historia. Ya hemos hablado de cómo empezar. Ahora vamos a hablar de que esto lo vamos a explicar con unas líneas bien chéveres y ustedes van a ver que es como cuando vemos por ahí que dice el camino del emprendedor no es en línea recta, sino una cosa así ondulada. Pues más o menos es así la historia de un relato que ustedes quieran escribir, de una novela, de lo que sea. Casi siempre hay puntos donde el punto más álgido es donde se presenta el conflicto. Pero bueno, ya eso lo veremos en la próxima clase. He querido, para cerrar, enseñarles algo que escribí yo, para hacerles entender o para decirles que no está mal que nosotros vayamos y tomemos referencias, como lo que acabamos de hacer. Yo he puesto estas fórmulas y las he puesto con referencias de autores mundialmente conocidos y exitosos, todos ellos, y he querido ponerles aquí un relato que yo envié para un concurso que resultó seleccionado entre los ganadores y mi forma de escribir y de describir estuvo inspirada en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. No quiere decir esto que yo me copié de Gabriel García Márquez, sino que el estilo es parecido y se basa en esa forma que aprendí, porque realmente cuando tú lees aprendes también. Entonces esto dice, no era la primera vez que la deslumbraba una mujer. Se había enamorado años antes, en plena adolescencia, de su amiga Carmen María de la Parra, una pelirroja de ojos color entre verde y marrón que vivía, aparentemente, para romper corazones. Exuberante como era para el Caribe, de pieles morenas y ojos color azabache, Carmencita, como le decían las personas de su círculo cercano, se casaría tiempo después con un joven aristócrata de apellido Buenaventura. Y hoy, para hacer un plus más, porque la clase ha sido corta, les recomiendo ver estos dos videos sobre narrativa. Están de manera gratuita en YouTube. De todas maneras se los voy a enviar en el descargable. El poder de las historias es de Eduardo Sanz. Y está la ciencia mágica del storytelling o de la narrativa. Me parece que sí que está en inglés, pero son maravillosos los dos. Si solo hablan castellano pueden usar este, si hablan los dos idiomas, vean los dos porque merece la pena. Y estamos listos por hoy, hemos terminado, se acabó este cuento. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, mi nombre es Juliana Hipóliti, pueden escribirme a mi correo julianhipoliti@gmail.com o a través de mi página web o de mi Instagram. Toda esa información está ahí en la diapositiva. Y por favor déjenme comentarios, feedbacks, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Yo sé que estoy leyendo fatal, pero además de eso,
Si les gusta, que puedo mejorar, díganme cosas, por favor. Les agradecería mucho. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.